Alguien valiente que se levantó temprano en un día como hoy y que quiso contestarnos el teléfono. Estamos hablando de la periodista Sibila Camps, quien ha seguido el juicio de Marita Verón en Tucumán. Hay novedades, muchísimas novedades, un entrelazado judicial que realmente a mí me costó comprenderlo, pero como yo no soy, digamos, tan leída en los temas judiciales, es que nos comunicamos con Sibila. Buenos días, Sibila, muchísimas gracias por atendernos en un Viernes Al Santo. contrario, buen día. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Un gusto Eh, estar de nuevo en contacto. Igualmente, sé que estás escribiendo un libro Estoy sobre el trabajando en juicio. un libro a partir del juicio, Ujú. digamos. Es decir, el juicio es de algún modo un hilo conductor, porque de ahí emergen un montón de cosas que tienen que ver con la problemática de género, con la problemática de la explotación sexual, la trata y la prostitución, con contextos. Por ejemplo, el momento en el cual es secuestrada Marita Verón es abril del 2002, o sea que es plena crisis de la Argentina, más Sí. en Tucumán. Hay varias cosas y contextos que emergen a través de ese juicio, y entonces no es exactamente una crónica del juicio, tampoco la sigo, digamos, audiencia por audiencia, ni testigo por testigo, sino que voy tomando grupos de cuestiones y mostrando qué es lo que van saliendo a la luz a partir de eso. Así que bueno, el año pasado yo estuve siguiendo el juicio, estuve la mayor parte de las audiencias, por lo menos sí la mayoría de las audiencias más importantes, Ujú. desde el 1 de febrero hasta casi fin de año, que fue cuando, bueno, después de la absolución del regalito de Navidad que recibieron los 13 imputados, ¿no? Sí, es Y bueno, verdad. a partir de eso hubo, o sea, fui cubriéndolo para el diario Clarín. Algunas notas salieron en la edición en papel, todas salieron en la edición online, es decir, Sí. a veces hacía, por ejemplo, 2 o 3 notas por día, según por las audiencias a la mañana, la audiencia a la tarde. Es decir, lo fui siguiendo permanentemente, haciendo una cobertura muy minuto a minuto. Y bueno, lo que hay de nuevo es que, tal como se había anunciado a fin de año, Susana Trimarco y sus abogados hicieron un pedido de juicio político al tribunal, no en función de la sentencia, que eso es lo que todo el mundo confunde Claro. en Tucumán, o mejor dicho, los medios buscan confundir, vamos a aclararlo también, y sino en función de la conducta que tuvieron los jueces durante las audiencias, Ujú. especialmente por el hecho de haber permitido siempre que las testigos que fueron víctimas de trata fueran pero muy maltratadas, con encarnizamiento ya por parte de los abogados de la defensa. Ujú. Fueron permanentemente, eso yo lo fui marcando incluso en muchas de esas notas, Sí. es decir, hubo una conducta por parte del tribunal que dejó muchísimo que desear durante el juicio. Ujú. Esas fueron, digamos, algunas de las cosas más fuertes, pero también hubo otras cuestiones durante el juicio que habrían permitido que, si se hubieran corregido o no hubieran sido así, habrían permitido ir más adelante incluso con la averiguación de lo que ocurrió. Es decir, el pedido de juicio político se centra específicamente en la conducta durante, no en la sentencia. Claro. Eso por un lado. Bueno, y ese juicio político, bueno, ambas partes presentaron pruebas. El Por otro juicio lado, uno de político, los por supuesto, lo lleva adelante la legislatura provincial. son 2 etapas, digamos. Una primera etapa corresponde a la Comisión de Juicio Político de la Legislatura Provincial. Sí. Si la Comisión de Juicio Político, que tiene que expedirse el 4 de abril a más tardar, dice que sí, que hace lugar, entonces después eso se deriva a un jury que ya está constituido. Ujú. Bueno, en esa primera etapa, uno de los 3 jueces, el doctor Emilio Herrera Molina, presentó su renuncia condicionada a la jubilación, que es lo que siempre se hace. Lo hizo justo un día antes de la presentación formal de Susana Trimarco,
del pedido de juicio político, más allá de que sí había sido anunciada verbalmente a través de los medios. Sí, sí. Entonces, terminó pidiendo un amparo porque el gobernador Alperovich no le hizo lugar al pedido de jubilación. Al pedido de jubilación, él presentó un amparo, idas y vueltas, y justamente ayer le hicieron lugar al amparo. Lo más probable es que el doctor Herrera Molina quede fuera de juicio político. Y los otros dos ya no lo pueden plantear. O sea, uno de los, el que era el presidente del tribunal, el doctor Piedrabuena, sí está en condiciones de jubilarse, pero no lo podría hacer ahora porque ya está iniciado, digamos, el asunto, digamos, claro. Ahora sí es tarde. Otro de los jueces, el doctor Romero Lascano, hizo una presentación judicial que está en este momento en la Corte para objetando la composición del jury. Bueno, así que esa es la cuestión. ¿En qué pasos estamos? Ya la Comisión de Juicio Político de la Legislatura recibió todas las pruebas, tomó algunos testimonios ofrecidos por las partes. Yo misma fui una de las testigos que fueron a declarar a Tucumán. Y bueno, ya la semana que viene sabremos si habrá o no juicio político. Y por otro lado está la presentación, digamos, del recurso de casación, que vendría a ser una especie de apelación presentada por los abogados de Susana Trimarco contra la sentencia. Ahí la que debe resolver es la Corte Provincial. Sí. También hay otra presentación en ese lado, por el lado de los acusados de los ex acusados de La Rioja, porque la sentencia pide que se los investigue en La Rioja por otros delitos, pues, diciendo que, bueno, no tiene nada que ver con Marita Verón, pero sí pueden haber cometido otros. Es decir, más allá de que es muy paradójico todo lo que se dice en esa sentencia, han apelado por eso. Así que, bueno, antes de fin de año seguramente la Corte Provincial zanjará esto. Lo que se considera es que tanto en el expediente, en el enorme expediente que tiene como 37 cuerpos, como a lo largo de todo el juicio, hay elementos suficientes como para revertir esas absoluciones y convertirlas en condenas. Perdón, te pregunto, Sibila, ¿por qué es que, por ejemplo, algunos abogados defensores, la corporación judicial, digamos, está en contra del jury y además se pone, digamos, en entredicho la composición? La composición, la primera parte de la pregunta es buena, es muy buena. La otra es subjetiva, es quizás una chicana, pero lo que la corporación judicial y, digamos, y el foro de abogados en general está teniendo una posición en Tucumán muy abroquelada en torno de los jueces. Es decir, planteando que, o sea, se circuló durante mucho tiempo, ya incluso desde antes, y en eso tiene que el rumor de que había pocas pruebas en el expediente para elevar a juicio a esas 13 personas. Sí. Las pruebas eran bastante fuertes respecto de los riojanos y 2 de los 4 tucumanos. Y respecto a María Jesús Rivero, la ex pareja de la Chancha Ale, y su hermano Víctor Rivero, las pruebas que había en el expediente eran un poco débiles. Entonces, el abogado de los Rivero, que es también, o fue por lo menos hasta fin de año, abogado de la Chancha Ale y también con frecuencia del Mono Ale, es decir, de un grupo mafioso importante en Tucumán. Sí, histórico además. Sí, histórico, crónico, decía. Se encargó de instalar la idea de que hay pocas pruebas. Y eso quedó instalado. Entonces, hoy en día todo el mundo dice, hay pocas pruebas, no había pruebas para condenar, que es lo mismo que dijo el tribunal. Había pocas pruebas. Pero la verdad es que todo el mundo lo dice y nadie leyó la sentencia y nadie fue a las audiencias. Y estamos hablando de abogados que no han leído la sentencia. Yo he estado ahí muchísimas veces, digamos, he estado siguiendo todo ese juicio y además charlando con los colegas de Tucumán, que también lo seguían día a día. Hubo un solo abogado, que no sé su nombre, que estuvo yendo con mucha frecuencia, simplemente por una cuestión personal que le interesaba, un hombre ya grande,
y después fuera el único abogado, algún estudiante o algún chico joven colaborador de alguno de los jueces que fue con cierta, cada tanto que lo veía, pero seguir el juicio no hubo nadie que lo siguiera. Y nadie ha leído esa sentencia, entonces hablan por boca de ganso, como se dice. Sí, Sibila, nos quedamos ya con poco tiempo. También hay una figura, otra más, que es el Amica Curiae, que se presentaría ante Amnistía Internacional. Ante la Corte de Tucumán. El Amicus Curiae es una figura, digamos, amigo del juez, donde presenta un montón de argumentos. En este caso está por ser presentado por Amnistía Internacional, la filial argentina. Sí. Y pone el acento específicamente en la falta de respuestas de la justicia y la discriminación hacia las víctimas de la violencia de género y de la violencia de la explotación sexual y la trata, concretamente, y la falta, la falta de justicia por los años transcurridos, por la poca investigación, y le pide a la Corte de Tucumán que arbitre las medidas para que eso no ocurra en Tucumán, y para que de alguna manera el caso Marita Verón tenga justicia. Bien, ¿y esto cuándo sería la presentación? La presentación seguramente será ni bien terminen estos días de feria. Bien. Digamos, feriados. Exactamente, sí, bueno. Sí. Bueno, perfecto. Sibila, te agradecemos mucho la comunicación. Ojalá sabemos que estás escribiendo el libro, que estás trabajando a full, por eso es que podemos encontrarte un Viernes Santo. Ha sido un placer, te felicitamos por el laburo que has hecho y seguramente estaremos atentos cuando salga el libro. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un gran cariño para ustedes. Chao. Adiós. Estábamos comunicadas con Sibila Camps, quien es periodista, estuvo siguiendo el juicio por la desaparición de Marita Verón y pertenece a la red PAR, que es Periodistas Argentinos por una Comunicación No